Alguien que viene de un poquito más allá, me parece. Sí, pero que si le decís Pizzería El Imperio, sabe que se comió una fugaceta en julio del 2018 y un Qué regado memoria. por cerveza frente a la emblemática Pizzería El Imperio, después de haber ido a un colegio a ver un taller que hacía María Ah, Eguis. recuerdo. Bueno, usted está hablando de Alicia Quiñones, Alicia que está Quiñones en es México en nuestra. este momento. Está en México, pero podría estar en cualquier otro lado, porque es así ella, ¿viste? Es Aparte, si vos pensás que el título es Coordinadora para para las las almas. Américas, Pero bueno, bien merecido lo tiene. Cuando vino acá al Congreso, suena a Carlota la emperatriz mexicana, una cosa así, espero que con mejor suerte que Carlota. Hola Alicia. ¿Cómo están? Muy buenas noches, me da muchísimo gusto saludarlos, más aún con esta gran introducción. ¿Cómo están mis queridos Gabriel Seis Dedos y Zúñigo? Los Gabrieles, el dúo de los Gabrieles que estamos acá para somos homenajearte por todo tu trabajo. tus Salieris acá. No, Este, pero no, o al contrario, yo a ustedes, al contrario, queridos, un placer, ¿verdad? Un honor estar aquí con ustedes, gracias por darme este espacio. Estás en México en este momento. Me encuentro en México, exactamente. Aquí estamos, desde aquí operamos en este momento. no para de operar, tiene esa sala de cirugía que está, no da más. Pero vos sabés que te quiere presentar Gabriel y yo te quería hacer unas preguntas institucionales, pero Gabriel, que en cualquier momento va a un programa de chimentos, quiere hacerte preguntas más íntimas, pero tranquila que está dentro de lo permitido. Dentro de la literatura. Bueno, muy bien. Yo quería a nuestros seguidores contarle que Alicia es escritora, periodista y editora mexicana y ha colaborado con los principales periódicos, revistas y programas de televisión en América Latina. Es coordinadora regional para las Américas del PEN Internacional y realizó estudios de literatura y periodismo que se centraron en las leyes de acceso a la información, nada casi con la era de las fake news. Es autora de 3 libros. Yo lo que decía, Alicia, que siempre que hablamos contigo, hemos ya hablado otras veces aquí en este programa, y que realmente nunca nos contás, a ver, por ejemplo, si estás escribiendo una novela actualmente, si estás ejerciendo el periodismo o ¿por qué lo de la como editora, si tenés una editorial, para el que no te conoce? Muchísimas gracias. Bueno, pues, primero que nada, gracias por permitirme hablar de esto. Fíjate que muchos años, bueno, en este momento, primero responder a tu primera pregunta, en este momento no ejerzo el periodismo como lo hacía, no estoy en activo como lo hacía antes. Ajá. Y justamente detuve mis actividades como periodista el día en que tomé la posición como coordinadora regional para las Américas, que eso fue justo a inicios de la pandemia. Ajá. En enero de 2020, porque la carga de trabajo es significativa en nuestra diaria labor en PEN, que era prácticamente imposible mantener una colaboración constante o conducir una investigación de largo aliento, y por ello es que decidí desde un principio, hablé con mi editor. En ese momento tenía yo una columna en el diario La Razón de México y decidí dejarlo, era muy complejo. ¿Y escribiendo alguna cosita? En este momento sí estoy escribiendo un libro, pero no es una novela, es poesía. Es lo que estoy intentando exactamente, y también un libro de crónicas sobre justamente la ciudad y un poco las ciudades y el arte, pero va más o menos por ahí. Muy bueno. Así es. Muy bueno. Bueno, ahora puede seguir usted, Seis Dedos, con lo institucional, pero... No, es que, escúchame, ¿cuántos países coordinás? Porque son 16 o 18 porque también te ocupás de países de lengua no hispana, como Brasil, Haití y Canadá. Así es. Bueno, en realidad tenemos 23 centros activos en el continente,
incluyendo 2 en Canadá, 1 en Estados Unidos, bueno, 2 basados en Estados Unidos, 3 en México, y bueno, de ahí contar hacia abajo, que son Guatemala, Honduras, Nicaragua, que bueno, en realidad apoyamos a la membresía, y por supuesto, bueno, Colombia, Ecuador, Brasil, Haití, como Ecuador, Puerto Rico, Chile. Cuba en el exilio está basado en los Estados Unidos, Chile, Argentina, por supuesto, Paraguay, Bolivia, Quechua, Brasil, ya lo dijiste, y bueno, estamos también recuperando, digámoslo así, el movimiento en Perú con las mujeres escritoras que están haciendo un movimiento muy interesante con el Centro de PEN Perú. Claro, y en México hay 3 centros que, bueno, se podría decir que está el de Guadalajara y que 2 representan diferentes lenguas, porque uno es la maya y el otro, con todo cariño para las gringas de San Miguel Allende, sería el Spanglish. Completamente, pero sí, totalmente. El Centro PEN Chiapas Pluricultural que está basado justo en Chiapas, une 7 lenguas, 7 lenguas de origen maya, una lengua que es de origen zoque, es el zoque, y también el castellano o el español, digamos así. Entonces tienen escritores literarios de esas lenguas. Y bueno, el Centro PEN San Miguel de Allende es un centro muy particular. San Miguel está basado en San Miguel de Allende, en el centro de México, y bueno, es formado por una gran comunidad en México, una gran mayoría del centro son extranjeros o norteamericanos radicados en México. Sin embargo, por ejemplo, en el Centro PEN San Miguel hay una escritora muy interesante que es Sandra Cisneros. Sandra Cisneros es de origen mexicano, también creció es también chicana, y siempre ha defendido esta doble, lo que dices, ¿no? Esta doble escritura, es raíces españolas, la migrante, en fin. Sandra es bicultural. Fue una poeta laureada por Barack Obama. Claro. Sí, claro. Y premio PEN Nabokov, por ejemplo, ¿no? Eso es una poeta, una escritora, novelista también, laureada, y vive en San Miguel y muy casada con la causa de PEN Internacional. Los 2 últimos centros que se abrieron son el de Chiapas y el Quechua, ¿no es cierto? Así es. Tenemos además la fortuna de ser la región con 2 nuevos centros, y estos centros son los primeros en 100 años liderados por escritores en lenguas originarias. No es cualquier cosa decirlo, porque tenemos un comité, pero si bien no tenían el liderazgo, muchas veces no se tenía el liderazgo dentro de un centro. Entonces, que un centro autónomo tenga todo ese liderazgo a nivel internacional, pues es fantástico. Y bueno, nos estamos preparando también para el Congreso, para que tengan participación en todos los paneles de discusión, en fin, que esté presente las lenguas originarias, los derechos culturales, ¿no? Faltaría un centro guaraní, que también sería interesante, a ver si los amigos de Paraguay, que muchos son bilingües, ¿no? Así es. Crean. Bueno, el guaraní también se habla en Argentina. Vos sabés que, Gabriel, la última vez que vimos a Alicia fue en el 2019. Así que vamos a pasar un poco de música y después vamos a volver con más preguntas, Alicia, así que no te vayas. Pero como una especie de premonición, me pareció que era bueno que escucháramos a Caetano Veloso cantar Vuelvo al Sur. Fabuloso. Vuelvo al Sur, que espero que en algún momento eso lo diga nuestra amiga Alicia Quiñones, pero y se aparezca por acá. Y se aparezca por acá. Siempre la esperaremos. No me tienten, porque llego. Mira, no me provoquen, decimos acá. No me provoquen. Ahora volvemos.
Bueno, Alicia, si no te convence Caetano Veloso, yo ya no sé qué hacer, pero tenés que volver. No, muchachos, Caetano Veloso, pero ya con Gabriel Zúñiga y Gabriel Seisdedos es suficiente. Habérmelo dicho antes. Para llegar de inmediato. Sí, bueno. Amenazo con ir pronto. Mucha cosa con el sur, pero estás trabajando también con el norte, con Artistas en Riesgo, que el año pasado la tuvimos a Julie Trevaux. Contanos un poquito qué es Artistas en Riesgo y qué relación tiene PEN con la Asociación de Artistas en Riesgo. Con mucho gusto. Bueno, Artists at Risk Connection o Artistas en Riesgo, la conexión de Artistas en Riesgo para los artistas en riesgo, es un capítulo, digamos, una sección del Centro PEN América, que está basado también en Estados Unidos, y ellos, bueno, digamos que dentro del mandato de PEN, que es apoyar a los artistas, a los creativos, además de los escritores, los músicos, demás, o sea, hay esa amplitud de mandato cuando se habla de cierto tipo de protección, y ellos se ocupan, digamos, de esta parte, de dar apoyo, por lo menos conexión, puntos de apoyo a los artistas que están en riesgo por el arte que producen, ¿no? Ya sea una canción que los lleva a ser encarcelados, exiliados, la pintura, en fin, esto es lo que ellos hacen. Entonces han tejido una red de contactos a nivel internacional que si llega a haber alguna petición de algún artista, ellos pueden conectarlos con otras organizaciones y ayudar a que esa conexión sea exitosa, a solicitar apoyo, recursos, y eso es lo que hace. Y mi colega Julie Trevaux es quien dirige este grupo, esta agrupación dentro de PEN América. Uh-huh. Y la relación que tenemos con PEN Internacional, bueno, trabajamos muy de cerca en América Latina, en distintos países, hemos unido esfuerzos. Como sabemos, cuando tenemos un objetivo tan importante que es la libertad de expresión y la libertad de expresión artística, que incluye la literatura, entre otras áreas, pues es importante unir esfuerzos en lugar de dividirnos, y ayudamos a más personas que lo necesiten, porque muchos gobiernos han visto cómo el arte, la poesía, la música, el mismo Caetano Veloso tiene una historia, ¿no? A lo largo de su vida, tiene varias historias al respecto. Uh-huh. En fin, cómo la música tiene tanto poder en las sociedades, el arte en general. Tal cual. Y entonces, pues ahí estamos trabajando en distintos proyectos, y uno de ellos es un evento que estamos llevando a cabo, una serie de eventos que estamos llevando a cabo en Documenta, que es una exhibición en Kassel, de arte en Alemania. Exacto, en Kassel, Alemania. Documenta se lleva a cabo cada 5 años, y este año es ese evento. Y bueno, pues tenemos una serie de eventos en los que vamos a hablar sobre los artistas en riesgo en distintas partes del mundo. El domingo pasado estuvo Catherine Vizquez, que es una poeta cubana, un caso PEN muy importante para nosotros, que es forzada al exilio por su literatura, por su poesía, por sus escrituras políticas. Y también estuvo una artista visual de Myanmar, con toda la situación que se vive en Myanmar, que no es para nada sencilla, y también tuvimos a la artista visual Shamayel Chalisti de Afganistán. Entonces cada uno de sus contextos y de sus países nos dio una perspectiva de lo que significa estar en riesgo a través del arte. Y próximamente el siguiente 13 de agosto estaremos en vivo junto con Yanelis Núñez Leiva, uh-huh, que es una historiadora del arte cubana, y vamos a tener la fortuna de hablar también con Sera Dogan, que es una pintora y periodista kurda, que fue, y activista muy famosa también, apoyada por PEN Internacional a lo largo de muchos años. Ella estuvo encarcelada, fue sentenciada a 2 años y 10 meses de prisión. Y bueno, después hubo una gran campaña internacional
en la que artistas y pintores a nivel mundial la apoyaron, y bueno, ella afortunadamente fue liberada y ahora vive en Berlín. Y también tenemos a Samaneh Atesh, una artista visual de Irán. Entre las cuatro y servidora, como una moderadora, vamos a hablar sobre lo que significa ser una artista disidente el día de hoy, y lo que significa vivir en la disidencia y, bueno, ser acosada por los gobiernos. Claro. Y finalmente... Sí. Perdón, a ver. No, por favor, finalmente... Y finalmente vamos a tener otra mezcla como parte de esta colaboración entre PEN Internacional y Artist at Risk Connection, con tres muy importantes también artistas que han liderado la batalla en sus países, como Natalia Kaliada, que es la fundadora directora del Belarus Free Theater de Bielorrusia. Con toda la situación, lo siento, de Bielorrusia. Y también vamos a tener a Masha Gessen. Ella es una escritora que ahora vive en los Estados Unidos, rusa. Es una periodista, autora de varios libros de investigación, de no ficción, que, bueno, fue perseguida muchos años fue perseguida por Rusia, en fin, y también con caso PEN. Y quiero decir que Masha Gessen estuvo presente en el congreso que llevamos a cabo en Ucrania. Mira. Fue muy interesante porque justo ella estuvo ahí dando toda la historia que sufrió, la censura que sufrió. Aparte, entonces vamos a tener a Masha Gessen. Es una activista LGBT, ¿no es cierto? Así es. Justo durante su participación en el Congreso de 2017, si no mal recuerdo, en Ucrania, es que aprobamos también la resolución y la postura de PEN Internacional sobre la comunidad LGBT y su relación con la libertad de expresión y la libertad artística, por supuesto. Uh-huh. Y por último va a estar Tania Bruguera, ¿no? Una artista cubana. Uh-huh. ¿Qué relación hay con la UNESCO desde PEN, hablando de estos socios estratégicos que tenemos? Bueno, hay una cosa muy importante, y es que PEN Internacional tenemos el estatus consultivo en Naciones Unidas. Es decir, tanto los centros PEN como desde el secretariado tenemos esa carta constitutiva, es decir, que somos de las organizaciones a nivel internacional que podemos participar de las sesiones de derechos humanos en distintos momentos del año en las Naciones Unidas. Y la UNESCO, siendo la agencia cultural, digamos, que vela por los derechos culturales en general, también, digamos, correspondemos a todo ese mandato, a esa carta consultiva que tenemos hacia la ONU. Bueno, con UNESCO tenemos un largo ya tramo recorrido, y prácticamente no es algo nuevo. Entre otras cosas, por ejemplo, Carles Torner con el Centro PEN catalán lideramos y junto con la UNESCO se propuso y se publicó la Declaración de Derechos Lingüísticos con UNESCO. Fue muy importante, es uno de los documentos más importantes a nivel internacional y es parte de las colaboraciones que tenemos con UNESCO como ente internacional. Pero se han hecho infinidad de colaboraciones y en América Latina estamos haciendo muchas cosas importantes, entre otras cosas sobre los derechos lingüísticos y sobre los derechos de la mujer, pero todo esto enfocado hacia la literatura, que es parte de lo que nos interesa. Claro, estuvo en otro programa Angélica, recordanos el apellido, por favor, del PEN Chiapas. Sí, Angélica Alfruta. Sí. Donde nos contó un poco a Graciela Escarlato y a mí, la otra conductora que hoy no está, acerca del trabajo que venían haciendo con el tema de todavía en América Latina no se respeta, digamos, el cupo de género en actividades laborales dentro de la prensa, por ejemplo. Así es, ¿no? Y es sorprendente, eso es a mi gusto escandaloso, pero porque por un lado, digamos, tenemos todo el discurso público en los medios de decir
sí, hay igualdad, bienvenido, bienvenidas todas, pero en el hecho la cosa es distinta. Y esto muestra una realidad que no solamente corresponde a México, también a Nicaragua, a Honduras, a Ecuador y a Guatemala. Y si a eso le agregas las condiciones en los pueblos originarios para las mujeres, entonces la brecha es aún mayor. Pero, sí, seguramente lo dijo Angélica, estamos en un 7-3 todavía, 70-30%, en donde el 30% de las mujeres tiene acceso a posiciones de liderazgo para la construcción de sus carreras literarias. Entonces, pues, ahí vamos, pero muy polémico, y fue parte de esta colaboración con UNESCO, y bueno, nos apoyaron para llevar adelante esta investigación, que esperemos algún día podamos, muy cercano, podamos llevarlo hacia algunos centros de Sudamérica y poder realizar también en caso de que sea interesante para ustedes. Lo es. Escuchaba muy atentamente, digo, qué bárbara la cantidad de funciones y cosas que tiene PEN. Es un orgullo, la verdad, pertenecer a esta organización que se preocupa tanto por los derechos de la lengua, de derechos humanos en general, el derecho a la comunicación. La verdad que es un orgullo. Y tener gente como Alicia Quiñones es fundamental. Alicia, si te hiciera una pregunta sobre cuáles son en estos momentos en América Latina los países más observados en materia de derechos humanos. Claro que sí, primero que nada muchas gracias a Gabriel Zúñigo por su comentario, estoy de acuerdo. La verdad es que yo si un día no trabajara para PEN Internacional, de igual manera haría la labor, o sea, me uniría a un centro de nueva cuenta y lo haría con todo gusto, y para mí es un placer poder servirles. Acá te dejamos la presidencia de PEN Argentina, venite. Amenazo con llegar allá aunque sea como miembro PEN, ¿no? Pero fíjate que, bueno, en América Latina hemos trabajado por mucho tiempo con países como México y Nicaragua, Honduras. Fueron países que empezaron a tener muchos problemas y luego el panorama cambió drásticamente. Continuamos con México y el tema de los periodistas, con Honduras y el tema de acceso a justicia para las violaciones a los derechos humanos. Pero mucho nos sorprendió, sobre todo desde 2021, los acontecimientos en Cuba con los artistas, como lo hemos platicado. Pero otro país que nos está dando puntos rojos es Perú, justamente. En Perú hay una serie de leyes que funcionan, bueno, y de igual manera los jueces, en fin, hay todo un entramado que podríamos decir incluso de bastante nivel de corrupción, en el que acosan a los periodistas legalmente tan fuerte que muchos de ellos desisten de sus carreras. Es fuertísimo. Sí. Hemos tenido 2 casos, unos por un libro que publicaron y otra Paola Ugaz con 5 o 6 demandas. Lleva años defendiéndose de no ir a la cárcel. Gracias a las campañas, a una de las campañas que tuvimos, 2 campañas, uno de sus grandes demandantes desistió, apenas vamos a dar el anuncio en unos días. Bueno, gracias incluso en Argentina por siempre apoyamos. Bueno, como siempre decimos, Gabriel, bueno, Alicia, vamos a tener que llamarte en otro momento porque el programa nos queda corto y siempre es una buena excusa volver a hablar con Alicia. Bueno, fue Alicia Quiñones, la coordinadora para las Américas y emperatriz del universo.